Buenas. Es tan importante escuchar la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios cambiamos nuestra manera de pensar. Hermano, si tú no escuchas la palabra de Dios, no puedes cambiar esa manera de pensar que lo aprendiste en el mundo sin Dios. Todos nosotros, todos, hemos vivido en el mundo, o la mayor parte, ¿no? Gloria a Dios por aquel que nació en la palabra. Pero casi la mayor parte siempre somos llamados, como dice la palabra, de las tinieblas. Entonces, como hemos vivido en las tinieblas, tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra forma de vivir. En el mundo comenzamos a creer lo que escuchábamos. Y muchas veces escuchamos acerca de Dios, pero que no tiene ninguna verdad. Por eso cuando tú o yo escucho o medito en las Escrituras, la palabra dice que seremos bienaventurados. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Eso significa la palabra bienaventurados. En el libro de Salmos, capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que medita día y noche y le encuentra deleite en la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, dice la palabra, y todo lo que hace prosperará. Claro, cuando cambia tu manera de pensar a través de las Escrituras, todo va a prosperar, porque eso hace la palabra. La palabra de Dios no trae desgracias. La palabra de Dios no trae resta, no, trae siempre multiplicación en diferentes áreas, en todas las áreas, por no decir. Por eso que en el libro de, cuando escribe el apóstol San Juan, en su tercera carta, él dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que eso hace la palabra. Todos nosotros que hemos vivido en el mundo necesitamos las Escrituras. Necesitamos conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre. Necesitamos conocer quién es Jesús, a qué vino a este mundo. Necesitamos conocer quién es el Espíritu Santo que vive en nosotros, para poder caminar en su palabra. Porque si nosotros no escuchamos, de repente un día yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador por X razones, porque eso pasa, fue porque tuve un problema, una necesidad, pero no medito en las Escrituras, ¿cómo cambiará mi manera de pensar? Por eso, ese es el resultado de muchos que creen en Jesús, pero hacen contrario a lo que Jesús les dice. Por eso podemos ver en muchos lugares gente que cree en Jesús, pero no tienen la verdad. Y si en un momento escucharon o leyeron, pero no le dieron importancia a la palabra. ¿Por qué? Porque prefieren vivir como en el mundo y no como Jesús manda. Entonces, por eso que fracasan, por eso que sufren, por eso que se escucha, hermanos, el camino de Dios es muy difícil. Por eso se escucha esa palabra. ¿Cómo va a ser difícil el camino de Dios? En ninguna parte dice que es difícil. Jesús dijo, mi carga es ligera. Se hace porque es difícil. No solamente en estos tiempos, ya se le hizo difícil a mucha gente por la incredulidad de sus corazones, porque siempre dudan de la palabra. Algunos ya no están en este mundo, se murieron antes de tiempo. ¿Que se fueron con el Señor? Sí, pero se fueron antes de tiempo.
porque no creyeron en la palabra. Dicen creer en Dios, pero hacen diferente a lo que Dios manda. Por eso es nada más. Tengo años predicando, tengo años meditando en las Escrituras, tengo años caminando con Dios. ¿Qué te podría hablar? Creo que me faltaría tiempo de las maravillas de Dios, de las bondades de Dios, cómo Dios honra su palabra. Por eso necesitas. Soy hijo de Dios, no porque es mi voluntad. Soy hijo de Dios porque dice las Escrituras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12. Hijo de Dios por gracia, no porque hice las cosas correctas. Soy hijo de Dios por gracia. Me perdonó por gracia. Lavó mis pecados por gracia. El día que me arrepentí, el día que dije, hasta aquí, quiero a Jesús, te quiero en mi vida, quiero que tú seas quien me guíes, quiero que tú seas quien me ayudes. Comencé a leer las Escrituras y comencé a entender la voluntad de Dios a través de las Escrituras. No hay otra forma. La voluntad de Dios está en las Escrituras. En el libro de Santiago capítulo 1 verso 17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni varía, dice la palabra. Él no varía, no cambia. Su voluntad es agradable y perfecta. Esa voluntad se manifiesta en todos los que creen y practican su palabra. Así funciona. Soy hijo de Dios por gracia. Es un regalo. Y muchos han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero a veces tienen un problema en no escuchar las Escrituras, en no leer las palabras del Señor. Yo siempre me he dicho, ¿y cómo cambiarán su manera de pensar? Si no leen, no escuchan. Y eso me pasó a mí. ¿Cómo yo iba a cambiar mi manera de pensar si no escuchaba o leía las Escrituras? Tenía que hacerlo. Entonces cuando comienzo a leer, y ahí comienzo a entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A través de las Escrituras, yo entiendo que Dios es mi Padre. Yo soy su hijo. Soy su hijo amado. Yo creo. Tengo el favor de Dios. Su palabra es verdad. Año tras año, yo puedo decir que su palabra es verdad. Así de fácil. Su palabra es verdad y yo creo en su palabra. Y practico su palabra. Por eso puedo vivir cada día confiado, seguro. Me deleito en su palabra. Porque sé que cuando Él habla, sé que cuando Él me enseña a través de su palabra, lo hace porque me ama y Él quiere lo mejor para mí. De repente tú tienes hijos o hijo, o de repente eres padre, y no te has dado cuenta que tú como padre quieres lo mejor para tus hijos. ¿Y qué hacen a veces tus hijos por no entender? Hacen al revés siempre y no les funciona. Igualito es con Dios. Cuando Dios nos enseña su palabra, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿cómo va a funcionar si nosotros hacemos al revés? Por eso las Escrituras es tan importante para todos nosotros.
varón, donde tú te encuentres, dale lugar a la palabra de Dios. Como está escrito, así es. Soy hijo de Dios, Dios está conmigo, soy llamado a hacer su voluntad y su voluntad está en su palabra. Puedo vivir confiado en este mundo porque el Dios Todopoderoso está conmigo. No le puedo tener temor a los enemigos. Puedo hablar con libertad su palabra porque sé que Él siempre me va a proteger. Puedo descansar tranquilo porque sé que Él me ama, y cuando yo descanso confiando en Él, Él prepara la bendición. Año tras año, viendo su gloria. Creo que caminar con Dios es lo mejor. En el libro de San Juan capítulo 15 habla de ese tema. Si tú caminas con Jesús y pones en práctica su palabra, obedeces a Dios, dice Él que todo lo que pidas te será hecho. Todo lo que pidas. Y eso es una gran verdad. Pero si no caminas con Él, dime tú como padre, ¿cómo crees tú que va a suceder? Dios se deleita en todos aquellos que obedecen su palabra. Acá hay un punto muy importante que aprovecho para explicarte. Cuando nosotros no éramos hijos de Dios, la Biblia dice que éramos tiniebla. Porque dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en 1 de Pedro. Entonces, ¿qué pasa cuando éramos tinieblas y llegamos a conocer a Jesús? Llegamos muchas veces como en la condición cuando se acercaban los leprosos, la mujer de flujo de sangre, los endemoniados. Así llegamos. Pero en el momento que aceptamos a Cristo, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dejamos de ser endemoniados, leprosos, ciegos. Dejamos de ser, ¿por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que Dios es nuestro Padre y como hijos debemos de obedecer a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Tú eres padre o madre, ¿no te agrada que tus hijos te obedezcan? Dios dice que es padre. ¿No crees que a Él le agrada que sus hijos le obedezcan? Te voy a dar un pasaje para que te des cuenta, o unos versículos. Jesús estaba predicando y alguien se levantó y dijo: bienaventurados los pechos que tú mamaste, le dice Jesús. Y Jesús responde y dice: antes, bienaventurados los que escuchan y practican la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Ahí está la clave, ¿no? Es una bienaventuranza, felices, dichosos. O sea, quiere decir que no es difícil el camino de Dios. Es fácil. ¿Sabes cuándo se hace fácil? Cuando te cedes a Él. Cuando uno se humilla, cuando uno entiende que caminar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Bienaventurados los que escuchan y obedecen, practican la palabra del Padre. Así es, varón o varona, medita en las palabras. Bendiciones y que tengas un feliz
descansar.